como cuento, un podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Como Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Hola, soy Julián Martínez y hoy vengo a hablarles un poco sobre literatura colombiana, y más en específico sobre Darío Ruiz Gómez y su cuento Para decirle adiós a mamá. ¿Qué es la religión?, podría uno preguntarse. O podría recordar las clases del colegio, las conversaciones de los padres o los sermones de la iglesia. O incluso, sin formular la pregunta concretamente, intuir la idea detrás de las declaraciones de políticos y demás figuras públicas. El caso es que como colombianos es una pregunta imposible de escapar, y su objeto hace parte inseparable de nuestras vidas, querámoslo o no. ¿Qué es la religión entonces? Los que no hayan olvidado las clases del colegio pues dirán que una forma de vida, un conjunto de creencias y ritos. Los más filosóficos dirán que una cosmogonía. Darío Ruiz Gómez, con su cuento Para decirle adiós a mamá, parece querer ir en otra dirección, la dirección de la cultura. Porque antes que nada, la religión es un hecho cultural, un conjunto de valores, un determinante de a qué es que le damos prioridad en nuestras vidas. Mi intención es explorar la manera en que se retrata este hecho en el cuento y la actitud del autor que se deja ver a través del tratamiento. Darío Ruiz Gómez, de Anorí, Antioquia, es profesor retirado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ha publicado numerosos libros de narrativa, poesía y ensayística. Entre ellos se encuentran las colecciones de cuentos Para que no se olvide tu nombre, Sombra de rosa y vino, Para decirle adiós a mamá y Crímenes municipales. Y entre sus novelas figuran Hojas en el patio, En voz baja, La muchacha de la leyenda y En aquel lejano país donde viven mis padres. Ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el francés y el árabe, y ha aparecido en numerosas antologías nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Antología de Cuentos y Relatos de la Literatura Colombiana de Luz Mari Giraldo. Su presencia en esta antología es prueba de la actualidad de su obra en el contexto de la literatura colombiana, y aún entre autores de todas las regiones, corrientes y generaciones. Su obra está marcada por un constante interés por los conflictos sociales y de identidad cultural en el país, como es prueba de ello el presente cuento, que nos habla del tan complejo y polifacético problema de la religión en la sociedad colombiana. Para decirle adiós a mamá, nos sitúa en el momento del derrumbamiento de una familia, luego de que el padre, Hipólito, se ha ido para no volver y madre e hijo se ven en la necesidad de confrontar su pasado. ¿Qué fue lo que salió mal? Desde la perspectiva del hijo que nos narra, lo que salió mal fue el efecto que tuvieron las creencias de la mujer en su marido. Esa intolerante manera de enfocar el mundo no era compatible con el carácter vividor de Hipólito. Y no solo con Hipólito, sino en general con la actualidad. En el mundo de ahora, lo más importante ya no podían ser la oración y el recato, al menos no por encima del afecto y la alegría. Pasado y presente. Los valores de hoy y los valores de ayer. Es cosa de hoy la insostenibilidad de estas creencias. Decir que sí sería afirmar que una vida fría y distanciada puede ser feliz. Pero esta es una respuesta del presente y, a pesar de que el autor parece ir en esta dirección, la mención del pasado es problematizante. Los antepasados de la madre vivieron por generaciones bajo esos valores. En otra época, eso sí, y también tras torcerlos un poco, pues orar justificaba el éxito económico. Pero aún así, ¿cómo negar la forma en que vivieron sus vidas? Pues la felicidad la definen nuestros valores, y una vida de penitencia y devoción bien podría ser una buena vida para quien así decide vivirla. Quizá este tipo de frialdad, en cualquier época, sea una receta para la infelicidad, o quizá
es más bien el vivir en otras circunstancias, el conocer otras posibilidades, lo que lo imposibilitan. Luz y penumbra, calidez y frialdad. Estas son las oposiciones básicas sobre las que se construye la historia. El cariño y el cuidado que el narrador y sus hermanos no reciben de su madre, lo reciben de Graciela, la criada, luz única en medio de una atmósfera siempre oscura y pesada. Pero las oposiciones no acaban ahí. La luz es uno de los símbolos religiosos por antonomasia. En las representaciones más abstractas, Dios es un gran resplandor, y encima también cálido, amoroso y obviamente bueno, justo y verdadero. El cuento nos presenta una inversión completa. No solo lo religioso está ahora relacionado con lo penumbroso y lo frío, sino que también con lo injusto, lo malo y lo falso. En el lívido color de aquel aire detenido, toda luz verdadera parecía condenada. Semejante inversión, semejante contraste no puede más sino demostrar una clara postura crítica por parte del autor. Sin embargo, es una manera peculiar de ser crítico. El narrador expresa fastidio por los gestos y comportamientos de pena de su madre, encarnación de esa forma de vida. Evidentemente, como víctima expresa resentimiento y rechazo emocional de estas conductas, pero al mismo tiempo la narración es sumamente impersonal. No se refiere a él y a sus hermanos como nosotros, sino como los hijos o párvulos. Las cosas se cuentan como si se tratara de la familia de alguien más, a pesar de que la intensidad del recuerdo y el detalle nos digan lo contrario. Incluso a su padre los llama por el nombre, y solo sabemos que es uno de ellos porque se refiere a su madre como mamá. Podría tomarse como un intento de ser objetivo y no dejarse llevar por lo personal, lo mismo que su mención de los antepasados, una clase de justificación de las creencias de su madre. Todo para pretender una imparcialidad que no es posible. Emoción y frialdad, la contradicción de un individuo que ha sido criado para analizar la vida desde la distancia y rigurosamente, pero que aún así es llevado por esta a sentir con intensidad. Y esta es una oposición más que se suma a las otras: rigidez religiosa contra afectividad flexible en toda su gama de significados, y ahora frialdad contra emoción. Un último acontecimiento era necesario para resolver la tensión que se había construido durante toda una vida, para que el sentimiento y la emoción más íntimos triunfaran por fin sobre el deber mecánico. Y es precisamente aquí donde reside la maestría del cuento y la respuesta final del autor al problema. El cuento comienza con una pretensión de objetividad, mencionando los antecedentes históricos y queriendo dar una imagen general de los hechos, pero esta fachada no se sostiene por mucho y lo que terminamos viendo es la intimidad de este individuo que ha visto toda su vida marcada por estas creencias y al que le ha llegado el momento de confrontarse con su pasado y tomar una decisión. Ya no es posible mantener la distancia, y ya no importa si es porque su madre heredó de sus abuelos unas creencias torcidas por la avaricia, o si fue porque los tiempos que cambian no se lo permitieron, o si es que nunca había sido posible ese tipo de vida. Eso ya no importa. Lo que importa es que la realidad no espera, y lo que está ahora ante sus ojos, la fuga, la posibilidad de otra vida, de otra felicidad, le han permitido ver las cosas más claramente. Una claridad que los hizo recuperar el ritmo de los días perdidos, y no les dejó otra que decidirse y preparar todo para partir y decirle adiós a esa forma de vida sin futuro, para decirle adiós a mamá.